Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Hay un viaje que es inevitable, y ese es el viaje de tu propia vida. ¿Cómo te sientes viajando hasta ahora? ¿Quiénes han sido tus mentores? ¿Sientes o estás abierto a escuchar cuál es tu llamado? ¿Y hay dragones también? ¿Cuáles son los dragones que están en el viaje de tu vida? ¿Cómo lidias con esos dragones? Quiero invitarte en este episodio a entrar en profundidad práctica acerca del viaje del héroe. Ver cómo realmente escuchar el llamado especial que quizás está esperando ser escuchado por ti. Te invitamos en este episodio a explorar justamente ese viaje que todos viajamos, querámoslo o no, de forma consciente o inconsciente. Y la pregunta es, ¿cómo podemos realmente escribir la historia que solo tú, que solo yo podemos escribir? Quiero, justamente para explorar este tema en profundidad práctica, invitar a Cecilia Violik. Y muchas gracias, Cecilia, por estar acá con nosotros en este programa. Yo feliz de estar aquí. Súper, muchas gracias, Gabriel, por invitarme. Un placer, gracias por estar aquí. Yo quería comenzar preguntándote, ¿a qué te dedicas hoy profesionalmente? Sí, bueno, yo soy psicóloga hace muchos años y soy coach y trainer en programación neurolingüística, la PNL, que le llaman, y actualmente soy directora de la Escuela de PNL Aplicada de Chile, donde impartimos diplomados, cursos, ahora muchas cosas online, así como se usan. Y también hago coaching y terapia personal, ¿verdad? También soy docente en un instituto de liderazgo de jóvenes de Latinoamérica. ¿Y qué más hago? Y además tengo un pequeño emprendimiento que se llama Sana Flor, que nació en pandemia. Así que hartas cosas ahí. Qué interesante. Clases, como mucho tiempo aquí en contacto con las personas, con grupos y con personas individualmente, acompañando sus viajes de héroes y de heroínas. Sí, pues exactamente. Me gusta mucho el concepto como de viaje. Siento que todos de alguna forma estamos viajando. Nacimos, llegamos acá, después nos vamos. Entonces creo que de alguna forma es como, parece ser esto, lo veo como un denominador común a toda la humanidad, a todo hombre, a toda mujer. De alguna forma empieza nuestro viaje en algún punto de la historia. Ni siquiera nos preguntáramos si queríamos comenzarlo, pero llegamos acá. Y eventualmente Nos lanzaron al viaje. Exactamente, es muy curioso, ¿no? Como quizá una de las decisiones más importantes, no se nos preguntó si realmente queríamos estar aquí, pero en concreto tú y yo y todos los que están escuchando y los que no están escuchando, estamos acá, no nos preguntaron y finalmente estamos acá viajando y en algún punto esto va a terminar también, por lo menos lo que conocemos de esta vida en este mundo. ¿Cómo llegó o cómo se activó en ti el interés por el viaje del héroe? Antes de empezar en detalle de qué es y cómo se gestiona, ¿cómo llegó a ti? Sí, bueno, yo conocí este concepto, bueno, estos estudios, ¿verdad?, de Joseph Campbell acerca del viaje del héroe. Joseph Campbell escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras. Y eso lo conocí estudiando PNL, porque la PNL de tercera generación, podríamos decir, está como muy enfocada
en temas más como a nivel de identidad y de nuestra conexión con el sistema mayor, o con el sentido de la vida, con el propósito, ¿verdad? Y entonces a través de la PNL, a través de Robert Dills, de Steve Gilligan, que son como los exponentes actuales de la PNL, ellos trajeron un poco este tema del viaje del héroe a la vida nuestra, como la metáfora de la vida, de momentos de la vida donde tenemos viajes dentro del gran viaje, que es, como dices tú, cuando nos lanzaron a este mundo, ¿verdad? Y cuando vamos a partir de él también, que es como el gran viaje, ¿verdad? Entonces lo conocí en la PNL, estudiando PNL, y después tomándolo cada vez más para poder transmitirlo también en los diplomados, en los cursos, poder trabajar con las personas en sus propios viajes. Eso como a grandes rasgos. ¿Qué hay de especial? Porque me acuerdo hablando contigo vía WhatsApp, coordinando esta conversación, me dijiste que este era uno de los temas como que más te apasiona y más te interesa. ¿Qué hay en el viaje del héroe que realmente te toca a ti? Sí. ¿Sabes? Lo que más me apasiona es que cuando conocí este tema, que es como ponerle nombre a algunas cosas que uno ha vivido, ¿verdad? Como a veces que yo lo encuentro genial eso, y la PNL tiene mucho de eso, es que le pone nombre y tú dices, eso es lo que viví antes. Ahí estuve, ¿ya? Entonces, cuando me encontré con este tema del viaje del héroe, me di cuenta que yo había transitado por un viaje muy importante, con mi propio viaje de heroína. Uno puede tener varios viajes de héroes y heroínas durante la vida, durante el gran viaje, ¿verdad? Pero me di cuenta así como que fui como recorriendo, yo creo que cada uno de nosotros podemos también mirar atrás nuestra historia y decir, mira, ahí yo hice un viaje de héroe o heroína. Y no soy la misma persona que partió, que inició ese viaje. No soy el mismo. Hubo una evolución, ¿verdad? Porque el viaje del héroe y la heroína implica evolucionar, implica, es como expandirse, expandir tu ser, expandir tu alma. Es como, entonces, siempre es para un más, es para regalarle más al mundo lo que tú tienes para regalar, para dar más, ¿verdad? Entonces, eso me pasó que como mirando atrás, yo decía, uy, mira, como que pude reconocer las etapas de este viaje, de que vamos a conversar, imagino, más ratito, las etapas las pude reconocer en ese trayecto. Los dragones, las luchas, sí. Esa es la parte crucial, ¿verdad? Qué potente eso y gracias por compartir como que cuando estudiaste como intelectualmente o lo viste en la formación de PNL, pudiste ponerle nombre a algo que tú ya habías vivido. Creo que esa sensación es muy potente, como, ahora entiendo algo, pero no solamente porque lo leí en un libro o lo practiqué en un curso de PNL o de coaching, sino que porque está en mi cuerpo. Sí. Pasó por mí o yo pasé por él. Claro, pues nuestra neurología, en el sistema nervioso, ¿verdad? Esa es la parte como neuro de la PNL, que para ellos es llevarla al músculo, a los huesos, dicen por ahí en un proverbio. Mientras todo conocimiento es rumor, mientras no llega al músculo, no llega a los huesos. Es un proverbio que hay. Genial. Me parece muy valioso eso, porque cualquier cosa que nosotros escuchemos, incluso la gente que está escuchando este podcast o viendo este live o viendo esta grabación en YouTube, en realidad puede decir, mira, qué interesante. Pero, ¿sabes qué? Yo creo, Cecilia, que nada me va a cambiar hasta que yo lo haga cuerpo. Sí. Cualquier herramienta y cualquier libro y cualquier charla, creo que la transformación más potente es cuando yo tomo una idea y la llevo a la acción y la paso por el cuerpo. Así que creo que eso es potente. Es como no lo sabes hasta que no lo haces. ¿Verdad? Si vamos brevemente a entender un poco el contexto que está detrás de cómo nació el modelo, ¿cuál fue el estudio que Joseph Campbell hizo? ¿Cuál fue el proceso que lo llevó a definir un modelo como este? Mira, Joseph Campbell estudió, bueno, él es un mitólogo, escritor norteamericano, y él estudió la vida de los héroes
de las heroínas también, ¿verdad? En las leyendas, en los mitos, en las historias, en muchas historias, muchas. Y lo que él concluyó es que todas estas historias, siendo diferentes, tenían una estructura profunda que era común. Era como que había una historia común en todas estas historias. Y a esa historia común él le llamó el viaje del héroe, o el monomito le dicen también, ¿verdad? Y entonces ahí fue cuando él escribió este libro, que es El héroe de las mil caras. Y muy inspirados en Joseph Campbell, posteriormente se han hecho muchas películas, ¿verdad? El Mago de Oz, por ejemplo, tiene absolutamente como las etapas del viaje del héroe. El Señor de los Anillos, el Harry Potter, en el fondo es como lo que podemos descubrir ahí de los estudios de Campbell, es que en toda historia humana está como esa misma historia, podríamos decir, común. Tenemos una historia común todos los seres humanos, ¿verdad? Que se manifiesta tal vez de distintas maneras, en distintos contextos, culturas, ¿verdad? Pero hay una historia que es común, que nos hace hermanos de viajes. Entonces él pudo como descubrir que este viaje tenía distintas etapas, ¿verdad? Que todos pasaban por esas etapas. Primero había un llamado, una llamada, ¿verdad? En el caso de muchos héroes era como el llamado a la aventura, el llamado a conquistar un territorio, el llamado a salir de casa, ¿verdad? Luego hay un rechazo de esa llamada, porque, bueno, todos sabemos que cuando uno dice, ya tengo una aventura por delante, pero hoy esa cuestión va a ser difícil, Sí. no tengo tiempo para eso, ¿verdad? Entonces muchas veces se rechaza esa llamada, ¿sí? Sin embargo, cuando la llamada es fuerte, el héroe está en el umbral, y ese umbral es un umbral bien fuerte, porque implica dejar la zona como conocida, la zona cómoda, que todos tenemos por lo demás, y entrar en este territorio que no conoces, que hay mucho más incertidumbre, hay, ¿verdad? Hay cosas como que no maneja, esos territorios nuevos. Y en toda historia, en todo viaje de héroe hay guardianes. El héroe nunca va solo. Siempre tiene guardianes que lo acompañan, ¿verdad? Como estas personas que a lo mejor saben un poquito más, tienen esas habilidades o tienen esas herramientas que necesita el héroe para hacer este viaje. Y por supuesto que no hay ningún viaje de héroe que no tenga los demonios o dragones, ¿verdad? Que esa es la parte crucial del viaje. Esa es como ahí es como la vida o muerte, ¿verdad? El enfrentar a esos dragones, a esos demonios, le decía también, ¿verdad? A esas sombras oscuras que también están en el viaje. Y el héroe tiene que desarrollar recursos y desarrollar como su ser interno para poder enfrentar a estos dragones, para poder transformar esos dragones, decimos nosotros en la PNL también, ¿verdad? Que no necesariamente es matar a los dragones, sino que es transformarlos para poder completar la tarea, completar como la transformación, y finalmente el héroe vuelve a casa y vuelve con todos esos aprendizajes y vuelve para transmitírselos a otros y en fin, muchas veces eso ha cambiado el curso de la historia. Así que esas son como las etapas en general, ¿verdad? Tenemos la llamada, el rechazo, el cruzar el umbral, encontrar guardianes, enfrentar y transformar esos demonios, esos dragones, desarrollar tu ser interno, desarrollar tus recursos, transformarte y volver a casa. Gracias por ese resumen, porque me permite tener primero como un big picture, así como una visión general, panorámica del modelo, y me permite entender, ir llenando luego con más detalles cada uno de ellos, que me imagino que es muy profundo. Sí. Si alguien está escuchando esto, por ejemplo, y dice,
Wow, hablaste como de un llamado, ¿cierto? Eh, Eh, y de hecho quiero preguntar a la gente que nos está escuchando para que nos deje sus comentarios. Quiero hacer una pregunta a la audiencia. Esta pregunta va para la audiencia y nos pueden dejar sus respuestas en el chat. La pregunta es una pregunta difícil, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees tú que una persona, o tú, eso es mejor, cómo crees que tú puedes estar atento o atenta a escuchar ese llamado? ¿Qué se te sí, ocurre a ti? La gente que nos está escuchando ahí, compártanos sus respuestas por el chat y las ponemos acá en la mesa para compartirlas con Cecilia. No hay respuestas buenas o malas, positivas o negativas. ¿Qué es lo sí, primero que te surge? ¿Cómo crees sí. tú que puedes escuchar esa llamada? Y ahora sí te quiero preguntar a ti, Cecilia, escuchar esa llamada, como, ¿cómo lo viviste tú? Sí. Mira, yo creo que esta parte es súper importante porque andamos con tantas cosas en la vida, ¿verdad? Así como preocupados de tantas, por aquí, por allá, qué sé yo, aquí ejecutando, que a veces esa llamada no nos damos el tiempo para escucharla, ¿verdad? Eh, Mira, lo primero que me venía cuando preguntabas era como esta bailarina que era la Martha Graham, que tenía 90 años y seguía bailando, pero que era una maravilla, ¿verdad? Y ella dice unas cosas muy bonitas que habla como de que solamente hay un tú o una tú en toda la vida de la humanidad. Nunca ha habido alguien como tú, ni hay ahora, ni habrá. ¿Ya? Y dice, no, no eres tú quien tiene que juzgar qué tan buena es como esa vitalidad, esa energía, ¿verdad? No es comparable. ¿Sí? Solo tienes que mantener tu canal abierto, dice. Mantener el canal abierto. Y ese canal abierto es dejar un espacio adentro como para la pregunta, ¿verdad? Para preguntarse, ok, ¿qué más hay para mi vida? ¿Sí? Yo lo viví eh, hace, bueno, ya varios años, muchos, muchos años, bueno, no tanto, eh, 20 o qué sé Podemos decir un número aproximado. yo, un número aproximado de años, ¿verdad? Que yo trabajaba como psicóloga en una institución y atendía gente, qué sé yo, pero siempre tenía la sensación de que algo me faltaba, que era como que como que no era exactamente lo mío. Y por ahí de repente tenía como veía o tenía como el sueño de un centro de formación, un centro de crecimiento de las personas, ¿verdad? Pero estaba lejos de eso, porque ni siquiera trabajaba con grupos ni nada, yo atendía a personas y, ¿ya? Claro. Bueno, pero cada vez eso era como yo siento que esa era como la llamada, ¿verdad? Así como que me decía, ven, ven. Y yo, "Puta, pero es que aquí tengo mis platas seguras, no era tanto, pero por lo menos era un sueldo a fin de mes, ¿verdad? Y eso otro implicaba como salir ahí a la aventura. Bueno, y esto se fue haciendo como cada vez más fuerte, tanto es así que mi cuerpo empezó como a, cada vez que llegaba al trabajo, ¿verdad? Sentía que, ay, me venía así una sensación que me decía, no, no más, no más, no más. Era una cosa como muy impresionante, o sea, a nivel del cuerpo Tu cuerpo estaba hablando de alguna forma ahí. estaba hablando. Y ahí empecé de frentón como a tomar en serio esto y a dar algunos pasos para encaminarme, digamos, a ese territorio nuevo, absolutamente nuevo, porque no sabía cómo podía ser, ¿verdad? Y tampoco estábamos en un momento como familia, en un momento económico que era muy bueno. Entonces era complicado, ¿verdad? Pero ahí estaba como el tema de la llamada. Eh, Ahí como siguiendo un poco con tu pregunta, ¿verdad? Yo creo que podemos también recordar momentos en que nos sentimos muy vivos. Yo creo que esas son como pistas, ¿verdad? Así como en qué momento tú te has sentido realmente vivo, pleno, que sientes que tu vida en ese momento fue más que lo que vives ahora, ¿me entiendes? Como, entonces, estar como consciente y estar atento
a esos momentos, a esas situaciones donde sientes que te expandes, ¿verdad? Ahí hay una pista, ahí hay una Está pista genial. de Está dónde genial eso porque es estamos. una forma, hay una señal empírica, incluso corporal, por lo menos en tu historia, que me parece genial. Que también la gente que nos está escuchando puede usar eso de alguna forma. O sea, Sí, ¿dónde? Y me encantó la pregunta que compartiste. ¿Cuándo? ¿Dónde me he sentido más vivo? claro, ¿Qué me da exactamente. vitalidad también? Claro, ¿qué me moviliza? Sí. Sí, una energía, una vitalidad, como que uno dice, ah, yo aquí estoy en mi, ¿te fijas? Y Joseph Campbell decía, sigue tu felicidad, follow your bliss, ¿verdad? Oh, Follow your bliss, sigue tu felicidad, ¿verdad? Eso que te hace feliz, ahí donde vibras, porque por ahí está tu viaje. Pero lo que pasa es que en la vida vamos creciendo desde que somos niños y siendo niños nacimos con todo lo que necesitamos, ¿verdad? Estábamos como enteritos, pero resulta que nos empiezan a colgar tantas cosas también, sí, ¿verdad? Ahí la familia, la cultura, los colegios, las cosas, qué sé yo, y de repente como que se va como tapando un poco todo eso y a veces se nos pierde, a ver, okay, ¿dónde realmente me siento vivo? ¿A dónde vibro? Entonces hay que estar abierto nomás, abierto y consciente para ir descubriendo dónde están esos llamados. Ahora, a veces pasa que el llamado se produce porque hay una dificultad grande, hay a veces una crisis, ¿verdad? Una pérdida grande, y eso como que te golpea, o te quedaste sin trabajo, te echaron del trabajo, ¿verdad? Eh, ayer conversando ahí con una persona que fue gerente general ahí en una empresa y lo despidieron. Entonces, son como esos golpes que también te despiertan, porque el mm, tema es vivir despierto, no en el piloto automático. La pandemia yo creo que nos ha ayudado bastante a vivir más despiertos, ¿verdad? está genial eso, porque podemos llegar a la toma de conciencia del llamado, por lo que estoy aprendiendo ahora, por el lado como más luminoso y, a ver, preguntándome dónde me siento más vivo, qué es lo que realmente me da vitalidad, pero también puede llegar por un lado más doloroso. Sí, puede llegar Mira, por los dos quería compartirte un par de comentarios a la lados. pregunta que hice y después pasamos al siguiente Súper. punto. La pregunta que hice, ¿cómo una persona puede, o cómo crees tú que puedes empezar a detectar ese llamado? Por ejemplo, tenemos a Cecilia Day, dice, uno empieza a escuchar cuando hay inquietud interna, buscando, Buena, buscando, y no sabemos. El llamado llega en cualquier momento, cae la teja, dice. ahí la teta. Esa Y inquietud dices, interna se sin siente en el expectativa. cuerpo, es la mente somática, se siente Sí. en el cuerpo esa inquietud. Y dice, sin expectativas, empezar a caminar. Me gusta eso de lo que dice Cecilia, porque yo creo que a veces, si nos quedamos demasiado en la cabeza y no nos movemos, entonces el llamado nunca va a aparecer. A veces aparece en el camino mismo. Así que me gusta En el eso que dice camino. Cecilia, creo yo. Sí. Exacto, exacto, sí. Carmen Guzmán dice, quedándome quieta, escuchando mi Escuchando interior. mi interior, qué bonito. Sí. Dice Eso, también Carmen, dice, a veces el llamado puede ser tan fuerte que es una gran incomodidad. sí, claro, exactamente. Justo esta persona que les comentaba, que conversaba ayer, empezaba a escuchar un llamado detrás de esto como de que va a haber un cambio en su vida porque ya no va a estar trabajando en lo que trabaja, lo despidieron. Y entonces como escuchaba ese llamado, el llamado que quería, ¿verdad? Y que también lo ha ido haciendo, que es como ser mentor, ser coach de otros, ¿verdad? Pero decía, uy, pero tengo todo tan armado ahora, decía, ¿verdad? Es como que tengo mi vida así como me ha costado tanto armar esto que tengo. Entonces, ir a esto nuevo, Sí, ¿verdad? po. Es como, ahí está donde nos ponemos en el rechazo de la llamada o nos Ya, ponemos en la eso búsqueda. justamente quería profundizar ahí, porque me parece muy interesante eso. ¿Por qué, según este modelo, generalmente ocurre un rechazo? Bueno, yo creo que naturalmente queremos evitar dificultades en nuestra vida, po, ¿verdad? Mm, Y entonces como que nos aferramos a lo que conocemos, a lo que ya sabemos manejar. A lo mejor no es algo que nos hace tan feliz,
¿verdad? Pero es conocido, ¿verdad? Ahí, como dicen por ahí, a lo mejor pelearme todos los días con mi jefe en la oficina puede ser muy desagradable, pero es conocido, es territorio conocido, o con mi pareja, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, naturalmente queremos también evitar dolores, evitar dificultades, podemos tener temores a qué va a pasar, porque es muy incierto, ¿verdad? Joseph Campbell hablaba como de dos caminos en la vida. El camino que conocido, que tú sabes ya y que lo han recorrido miles de otras personas, ¿verdad? Y que ya sabes que si vas por ahí, bueno, probablemente vas a lograr esto, qué sé yo. Y el otro camino, que es un camino que no tiene el éxito asegurado. Es un camino que se va descubriendo, ¿verdad? Es como cuando caminas en la niebla y a medida que vas dando un paso se te revela lo otro, Sí. que es el camino del ser. Ahora yo creo que uno puede hacer una combinación de los dos caminos también, pienso yo, pero bueno. Entonces pasa eso, porque que las personas pueden Sí, decir, porque oye, tendemos también a aferrarnos a lo conocido, quedarnos en lo cómodo. sí, Eh, está muy potente. Al final, una de las cosas más difíciles que creo que yo he hecho es justamente darme el permiso de avanzar cuando no sé qué va a pasar. claro, ese es el territorio nuevo. No tengo control, porque pierdo control. El futuro, por definición, no tengo control del futuro, solamente No. en el presente. Entonces, cuando me conecto con esa aventura de lo que viene y implica avanzar, pucha, quizás en verdad no quiero tomar esa llamada. Oye, por mucho que me guste y me dé vitalidad, quizás en Sí, verdad prefiero quedarme acá comodito y seguro, donde tengo control y sí. no hay incertidumbre. Claro. Sí, o sea, yo creo que es parte como de los seres humanos. O sea, piensa tú que es más fácil quedarnos sentados aquí en esta silla, ¿verdad? Porque la ley de la gravedad nos lleva ahí, que hacer el trabajo de pararnos, Sí, ¿verdad? Y salir de aquí. Entonces, por eso también está como, sí, pero que el rechazo de la llamada es como que nos hacemos los locos, así, ¿no? Mejor no, porque tal vez las consecuencias que puede tener esto, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en que me ha tocado varias veces conversar con jóvenes y jóvenes que a lo mejor tienen un alma artista, ¿verdad? Y que les gustaría como hacer ese camino el ser músico, ser, qué sé yo, artista, claro. actor o lo que sea, ¿verdad? Y cuando pasa que la familia no apoya eso, sino que tal vez la familia tiene un negocio familiar que le gustaría que entrara al negocio familiar, ¿verdad? A la empresa familiar o qué sé yo, como otras cosas. Y entonces, para ese joven a veces es difícil como aceptar ese llamado a pesar de, porque sabe que no va a tener ahí como los aplausos o el respaldo de la Sí, familia sí, en un sí. momento, ¿verdad? Entonces opta por rechazar el llamado y sumarse al camino conocido, ¿verdad? Y después, tiempo después, años después, vuelve otra vez ahí a aparecer, porque esto no se va. Po. No es una cosa que la puedas hacer desaparecer. ¿Qué viene después? Bueno, y después estamos en el umbral, pues, y ese umbral justamente es el umbral entre lo que conoces, tu zona de confort, que llaman ahora, ¿verdad? Y eso que está más allá, que es ya entrar en el territorio que no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Una vez que das un paso ahí, es como no tiene vuelta atrás. Entonces, por supuesto que hay miedo, hay incertidumbre, ¿verdad? Confusión, no hay vuelta atrás. Se me viene el Rey León. ¿Puede El Rey ser? León, sí, también. Pues, o sea, si todas las historias tienen el monomito, el viaje del héroe ahí. Pero Sí, claro, po. claro, el Rey León, tan bonito, porque ahí está el Simba encontrando su verdadera Claro, identidad, ¿verdad? Cuando se claro. mira en las aguas y se empieza a reconocer ahí, ¿verdad? Sí, sí. Ya, Sí. entonces el umbral tiene que ver con, ¿cómo se resumiría? El umbral es situarte ahí justo en el paso en que está tu zona cómoda, ¿verdad? Y estás a punto de entrar ya en ese territorio que
conoces mucho menos y que es Ah, como, te es fijas, justo antes como de dar el paso hacia lo desconocido, estoy entendiendo. claro, estás ahí en el umbral, ¿verdad? Y chum. Y ahí, bueno, ahí necesitamos guardianes, pues. Ahí Ahí vienen los vienen, guardianes. ¿Y ahí quiénes son? necesitamos guardianes. Y los guardianes, bueno, pueden ser personas cercanas a nosotros, también pueden ser personajes históricos, mitológicos, ¿verdad? O sea, el guardián puede ser cualquiera, pero que de alguna manera tiene como los conocimientos y tiene las herramientas que necesitas en aquello que no sabes. Entonces te acompañan, son los que creen en ti también. A Mm, propósito de tu libro, Cree en ti. sí, créete el cuento, sí. Cree del cuento, eso, ¿verdad? Entonces, es como que en este viaje uno va a necesitar más que lo que ya sabes, porque es un territorio que es menos conocido, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo ya después cuando me animé, ¿verdad?, a dar un paso y empezar a eh, armar como la primera sociedad fue para hacer cursos, consultorías o cosas así. Personalmente yo no tenía idea cómo se hacía, ni siquiera una propuesta. Entonces, tuve un guardián maravilloso que era un amigo consultor, lo llamaba, oye, me están pidiendo una propuesta, ¿cómo se hace? ¿Qué hago? Y habían así como muchas cosas que en realidad como que no tenía idea cómo se hacían. Y aparecen ahí los guardianes, ¿verdad? Mi marido fue un guardián increíble, porque fue yo creo que con el que di este primer paso a entrar en Mm. este nuevo territorio, pero murió al año. Entonces, sin embargo, durante ese año y después, hasta el día de hoy, ha sido uno de los guardianes más grandes que he tenido, porque es como Wow. guardián, mentor, que me dice, oye, confía, si tú puedes, ¿verdad? Yo era mucho más tímida, o sea, así como que no me atrevía, muy insegura, es como, ¿será, no será? No, ¿para qué decir salir a vender algo? Entonces, y hasta el día de hoy, así como que lo escucho y me dice, oye, dale, si tú tenés mucha experiencia. Y es Qué tan bonito lindo eso. estar con esos guardianes, esos mentores, ¿verdad? Que nos acompañan en la vida y que son necesarios en este viaje. Y tú Qué lindo eso y gracias. Aprecio mucho que lo compartas porque conecta también la dimensión emocional de este viaje, que es sí, 100% mucho. corporal, emocional y aprecio que hayas compartido eso. Y de hecho me Sí, gustaría hacer otra pregunta a la audiencia, ya que están participando harto ahí, se están atreviendo, ¿viste? Están pasando el umbral. Porque muchas veces sabéis que queremos compartir algo, Cecilia, sí, y no nos atrevemos porque me voy a exponer. Escribir claro, acá sí, implica pues. exponerme. No, Entonces, pues yo la creo que cada PNL, persona que está escuchando esto y escucha mi pregunta y dice, uy, no, mejor no escribo porque me van a leer, po. O hay otros que me claro, van a leer, ¿cachai? Hay un sí. mini viaje de leer ahí. Estamos para ser leídos. No hay error, solo feedback, decimos en la PNL. Así, eso es muy, muy interesante. Entonces, le quiero hacer una pregunta a la gente que nos está escuchando para volver a seguir leyendo sus respuestas. Es, em, ¿dónde, ¿dónde has encontrado a tus guardianes? Eso quiero preguntar a la gente. Y que nos compartan ahí sus preguntas para conocer un poco más en qué está cada uno y cuáles son los guardianes que le han aparecido en su viaje. ¿Dónde has encontrado o encuentras a tus guardianes? Oye, y ahí, Cecilia, yo creo que hay un punto súper importante que de alguna forma tenemos que estar abiertos a dejarnos guiar por otros, que también requiere un trabajo del ego, ¿no? Sí, sí. Y por lo que saben más que tú, porque al Claro. final, claro, es súper importante. Bueno, el Tony Robbins, que no sé si lo ubica, pero Sí. también este tipo que también es como está bien metido en temas de liderazgo y qué sé yo. Bueno, y el Tony Robbins siempre decía, si tú quieres lograr algo, júntate con ay, perdón, No, está bueno elegir con quién te juntas. Qué tremendo eso. júntate con las personas que saben más que tú, Genial. las que están más allá de ti. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que esos son como los guardianes, mentores. Y si Sí, lo llevamos esto también al mundo corporativo y empresarial, que es el foco de este podcast también, yo creo sí, que ahí también hay un tremendo tema que es aprender a buscar
y tener mentores, justamente, que son nuestros guardianes, se lo llaman al mundo corporativo. ¿Quiénes Claro, van a ser o quiénes son o quiénes te gustaría que sean tus sí, pues. mentores en este viaje del héroe profesional a nivel corporativo también? Podrían ser los de otra área, por ejemplo. Claro, Podría ser otra área, ¿verdad? Eh, sí, yo creo que eso es muy interesante porque el viaje del héroe también sucede en el mundo de las organizaciones, sí, po. ¿verdad? Cuando quieren crecer, cuando se ven enfrentadas también a dificultades, ¿verdad? Pero cuando quieres expandirte, de hecho nosotros como en la escuela PNL también hemos estado en nuestro viaje héroe porque dada la pandemia quisimos bueno, adecuarnos, crecer, ¿verdad? Pero estamos en la mitad del viaje porque han habido muchas cosas nuevas y han aparecido todos los dragones que pueden aparecer ahí también. Entonces las organizaciones también tienen sus viajes. En el fondo es como un encuadre, es darle como un sentido al camino de la vida, ¿verdad? Mm, Darle como, no sé, épica, como, y que yo encuentro que eso es tan bonito, porque es tan diferente, por ejemplo, estar viviendo una dificultad que me tiene así, qué sé yo, a decir, ok, estoy en pleno enfrentamiento con mis dragones. Ya como que te sitúa distinto, ¿no? Y sabes que tienes que ahí fortalecerte y buscar tus guardianes y todo para poder enfrentarlo. un comentario interesante que respecto al tema de los guardianes, antes de ir, después vienen los dragones, ¿no? Después vienen, sí, Ah, ya, es que estoy esperando el fuego de los dragones. Pero antes de eso, respecto a los guardianes, dice Cecilia Day, dice algo que me gustó, dice, guardianes hay en todas partes. Puede ser cualquiera, en realidad. sí, Una palabra escuchada por casualidad, amigos que son relevantes en nuestra vida. Me gusta sí, ese enfoque que propone Cecilia Day, sí, porque también es como estar abierto a encontrar a guardianes caminando por la calle también. Todo me claro. puede enseñar algo, quizás. Claro, sí, sí, los guardianes pueden ser personas muy cercanas o pueden ser, claro, casualmente como esa persona, y a veces los guardianes pueden ser personas que conociste hace mucho tiempo. Yo tuve una profesora, que era psicóloga argentina, que recuerdo que cuando yo estaba terminando mi estudio de psicología en la universidad y teníamos unos grupos con ella como estudio de casos y todo eso, y ella una vez me miró y me dijo, tú vas a ser muy buena en esto. Y yo hasta el día de hoy, así, cuando me siento tan insegura, así, me acuerdo así como la estoy viendo a la Marta que me dice, tú vas a ser muy buena. Así que la tengo aquí de guardiana, mentora. Qué increíble cómo los guardianes pueden ser también atemporales. Por ejemplo, el caso de tu marido o esto que tú compartes ahora, por ejemplo, yo puedo traer a mi memoria a guardianes que quizás ya no están conmigo o no tengo acceso a ellos por alguna razón, sea cual sea, puedo traerlos de vuelta y aprovechar ese recurso usando mi imaginación, por ejemplo. Sí, no, por supuesto. Y maestros espirituales también pueden ser tus guardianes, ¿verdad? Cada uno podemos tener nuestros maestros espirituales. Hay personajes históricos, mira, está lleno de guardianes por todos lados, hasta Ah, cuando hay guardianes que son animalitos. sí, Tu, tu mascota puede ser un buen guardián, ¿verdad? me Entonces, gusta. sí, no, los guardianes están en todos lados y son como muy importantes. Eh, Andan con nosotros, ¿verdad? Van con ¿Quiénes, nosotros. quiénes son los dragones? Bueno, buena pregunta. Los dragones son los que tratan de bloquear tu viaje, los que te lo hacen difícil. Dime que en las películas, dime que siempre aparece, ¿verdad? Sí, po. Ahí como porque si no sería como, la verdad es que no se necesitaría un viaje de héroe si es que no hay dragones. Un viaje de héroe implica que te da susto o que necesitas coraje para transitarlo. Y eso es porque sabes que hay dragones ahí. Y la lucha ahí es como súper, súper dura. Yo te puedo contar que, a propósito, como te estaba contando ahí, como mi viaje de heroína, ¿verdad? En ese año, antes de que
cuando recién estaba como partiendo con esto y que en ese año murió mi marido, estábamos en la peor de las crisis financieras que uno podía tener. Súper, súper duro. Y ese fue un dragón enorme. Era una situación eh, que trataba como de bloquear ese viaje porque emocionalmente era muy fuerte y tanto así que al final mi marido se enfermó y murió. ¿Te fijas? Entonces fue todo ese año, así fue una lucha con los dragones impresionante, impresionante. Y la verdad es que los dragones, si bien están afuera, a veces, y otras veces adentro de nosotros, al final siempre están adentro, porque lo que hace que algo sea un dragón es la relación que yo tengo con esa otra cosa, sea lo que sea, ¿verdad? Es como yo me relaciono. Eso es lo que lo hace un dragón finalmente. ¿Sí? Eso es muy, muy, muy poderoso. Los dragones son dragones en tanto yo me relaciono con ellos como tales. Exacto, exacto, Algo ¿verdad? así. Claro, sí, depende de la relación que yo tengo con ellos, se transforman en dragones, Sí. ¿verdad? Me pueden producir un miedo atroz, me pueden producir pánico, me pueden producir ira, me pueden producir culpa, ¿verdad? Mm. Pero finalmente todo eso es cómo me relaciono con eso, cómo me relaciono con la culpa, cómo me relaciono con, ¿te fijas? Y entonces para poder transformar a los dragones necesito transformar esa relación, finalmente, para que ya como tal vez descubrir, también es lo que hacemos en la PNL cuando transitamos este viaje, ¿verdad? Es como, ¿para qué están ahí esos dragones? ¿Cuál es como la intención positiva, el propósito? ¿Verdad? ¿Para qué está ahí ese miedo, por ejemplo? ¿Qué Sí. está cuidando en mí? ¿Verdad? O esa ira o esa culpa. ¿Qué es lo que está cuidando? ¿Cuál es la finalidad, el propósito para mí? ¿Verdad? De ese dragón. Y cuando vamos descubriendo la intención positiva, cambia la relación con el dragón. Es decir, que todo, incluso los dragones interiores o internos, están ahí porque algo vienen a cuidar. Eso es muy poderoso. Y también yo lo viví, también yo como recibiendo coaching de ti ha sido una experiencia muy linda. Y ahí aprendí justamente eso, como, ¿qué viene a cuidar eso? Mm. Eso que quizás es un desafío o una piedra de tope para conseguir un cierto objetivo, por algo está ahí. Por algo está ahí y quiere ser tomado en cuenta, Sí, ¿verdad? Quiere ser como traído aquí, no delegado, porque esto tiene que ver también, muchos de estos demonios son como nuestras sombras internas, ¿verdad? Jung era el que ponía este concepto de la sombra, que son como los aspectos más negados en nosotros, los que hemos ido metiendo en la bolsa, ¿verdad? Pero que de repente tienen vida propia, porque como no los queremos, se mantienen ahí, ¿verdad? Entonces, mientras no los traemos para acá, los vemos, nos damos cuenta del daño que hacen también y que hacemos nosotros, porque tampoco somos blancas palomitas. Nosotros ¿qué viene también. de los dragones en el modelo? Recuérdame. Después de los dragones viene desarrollar el ser interno y nuevos recursos, ¿verdad? Porque justamente para poder enfrentar a los dragones y completar la tarea, necesitamos más que lo que hemos hecho o lo que hemos tenido en el pasado. ¿Sí? En mi historia, ahí fue cuando entré a estudiar PNL. Yo creo que los nuevos recursos y el desarrollo de mi ser interno tuvo mucho que ver con los años que empecé a estudiar PNL y, y con otras cosas también cursos y cosas que fui haciendo para desarrollar mi ser interno. Mm. Ahí, mira, no sé si conoces tú a Tim Galway, que escribió un libro Sí, se del juego, llama The Inner Game, ¿no? The Inner Sí, Game. The Inner sí, Game. Él habla como del deporte, los tenistas, qué sé sí. yo, pero como que dice que
hay como cosas que tienen que ver con el juego externo, ¿verdad? Tienes que conocer a tu competidor, tienes que saber como la parte física de cuando juegas tenis, qué sé yo, un montón de cosas que las reglas del juego, que es el juego externo. Pero hay otra parte que es el juego interno, que es tu capacidad de concentrarte, por ejemplo, el manejo del fracaso. ¿Qué pasa Mm. cuando no me está resultando, verdad? O cuando recibo críticas, o qué sé yo, como las presiones, ¿verdad? Ahí en el caso de los tenistas. Entonces, aquí lo que necesitamos es desarrollar nuestro juego interno, nuestra comunidad interna, ¿verdad? Para fortalecerla de manera que tenga como más herramientas para enfrentar ahí la vida y poder lograr esa transformación, que es el siguiente paso, ¿verdad? Es que es como crear en ti lo que no había antes, Eso es ¿verdad? increíble, como que paso a ser alguien, una nueva versión de mí. Exacto, como Hay un algo de mi potencial que ahora pasa de la potencia al acto y ahora se manifiesta. eso, es como un upgrade, ¿verdad? Increíble cómo nos podemos actualizar. Entonces, no solamente actualices tu iPhone o Total. tu computador. El viaje del héroe al final lo estoy viendo como una especie de actualización personal profunda. Mira, qué bonito ponerlo así, ¿ah? Actualización personal profunda, exactamente. Claro, porque no somos seres estáticos. Es decir, Mm. evolucionamos y nuestra alma evoluciona, ¿verdad? Tenemos un camino que recorrer, un propósito en la vida, ¿verdad? Y eso es para toda la vida, o sea, no importa la edad que tenga, va a seguir hasta que tenga que seguir nomás, ¿te fijas? Entonces sí, es importante desarrollar ese ser interno para que se vaya creando eso nuevo que no existía antes, ¿verdad? Y eso, si uno lo lleva como a la vida de las personas, o sea, tal vez en el caso mío fue crear también junto con otro guardián que me apareció, que es Marcelo, mi socio, ¿verdad? La escuela de PNL, ¿verdad? Que no existía antes, pues. Eso era Ah, algo que no existía y que, ¡guau!, de repente apareció, ¿verdad? Pero que tiene como toda esta historia detrás, detrás de bambalinas, podríamos decir, ¿verdad? sí. Y entonces como hay personas, por ejemplo, que al completar ahí su viaje, se han hecho coaches, profesores, ¿verdad? Han escrito un libro, ¿verdad? Es como el querer, es como crear eso nuevo que no estaba antes. Han hecho Mm. una fundación, por ejemplo, personas que han perdido un hijo, ¿cuántas veces han hecho fundaciones o han escrito libros? Que partió de un dolor, de un sufrimiento, ¿verdad? Y al final, para un bien para otros también, ¿verdad? Ahí se creó algo nuevo que no existía antes en el mundo. Qué bello eso. Y ahí, eso ¿qué paso es? Y esa es la transformación. Y con eso volvemos a casa, que es como el último paso, Ah, la vuelta a casa. El héroe, la heroína vuelven a casa y ya no son los mismos que cuando partieron. No es el mismo, la misma persona que al inicio, ¿verdad? Eh, y quiere compartir con otros lo que ha aprendido, quiere oh. transmitirlo a otros. A veces los otros no quieren escuchar, Sí. buscando ahí las maneras, ¿verdad? De transmitir, y ahí, como te decía, muchas veces se convierten ahí en profes o en mentores, en coaches, hacen lives. Sí. Bueno, ha sido un poco también mi viaje. Yo creo Yo que creo, sí. ¿verdad? Es lo que estoy También, trabajando, en verdad. sí, pues, claro, también es tu viaje. Es Sí, que cada uno de nosotros tenemos nuestros viajes, ¿verdad? sí. Hemos tenido, tal vez estamos ahora en alguna parte del viaje, tal vez no lo hemos hecho consciente o sí, pero puedes como preguntarte, ¿verdad? Así como decir, ok, a ver, ¿en qué estoy ahora en mi viaje? ¿Sí? Escuché una llamada, estoy en medio ahí peleándome con los dragones, ¿verdad?
en qué me voy transformando a medida Sí. que transcurre este viaje? Qué lindo. Y justamente creo que es tan profundo este modelo y habla de, y se puede tomar, y yo siento también que luego hay una vuelta, es decir, es un ciclo que de alguna forma vuelve. Y quiero Sí, también quizás escuchar a la gente o leer a la gente que nos está escuchando para ir cerrando esta conversación. sí. ¿Qué aprendiste de valioso de lo que escuchaste hoy? Me gustaría que nos una, dos líneas es suficiente. ¿Qué aprendiste hoy acerca del viaje del héroe? Como nos enseñó Cecilia Biolich, sería muy interesante también leerlos a ustedes. Eh, yo Muy bueno. quería ir cerrando esta conversación y quería preguntarte, ¿para qué sirve? ¿Cuál crees tú que es la utilidad más concreta y práctica de conocer este modelo? Yo creo que a mí me parece que una de las cosas es vivir una vida con sentido. Mm, Y creo que hoy, en lo que estamos viviendo actualmente, me parece que en verdad hay mucha gente que está buscando su sentido, su propósito, y como de vivir más alineados con lo que realmente somos. Porque el viaje del héroe también es un viaje a nivel de identidad, ¿verdad? De expandir como tu sentido de identidad. Y en esa escucha, como alineándote con lo que está, que uno no sabe ni de dónde viene, pero que por ahí es como que la vida va susurrando, ¿verdad? mm, Entonces yo creo que vivir una vida con sentido hace que cualquier dificultad sea muchísimo más sostenible que cuando no hay sentido, ¿verdad? Para mí esa es una de las cosas como tal vez más potentes de la mirada del viaje del héroe. En, es como en la PNL, como yo diría que la PNL ha tenido como 3 generaciones, pero en las primeras generaciones, ¿verdad? No podría decir, mira, si tienes un problema, necesitas una solución, ¿verdad? Ese es como el... Sin embargo, en la PNL, desde la mirada del viaje del héroe, es si tienes un problema, tal vez hay un viaje que hacer. mm. Y te sitúa en el umbral de un viaje. Y dime si no es distinto a eso. Es muy distinto y siento que es como escribir como el título que le puse a este episodio, la historia que solo tú puedes escribir, le puse. Exactamente, es la historia que solo tú puedes escribir, ¿verdad? Y merecemos vivir nuestra vida con sentido, vivir lo que realmente está como en nuestro corazón, alinearnos, porque además cuando estamos más alineados, es como que uno dice, el universo se confabula a tu favor, ¿verdad? Es como que va, como que me subo a mi botecito, remo, y como que las agüitas me ayudan a ir, ¿verdad? Pero cuando estoy en otro aspecto, estoy viviendo otra cosa que no es como lo más mío, es como que todo se hace difícil, ¿verdad? Mm, Es como ir a contrapelo. Entonces uno se da cuenta cuando va como fluyendo. No es que no hayan dificultades, o sea, obviamente que las dificultades son parte de la vida, van a estar siempre, ¿verdad? El tema es cómo nos relacionamos con esas dificultades y cómo hacemos que cada una de ellas también nos ayude a seguir evolucionando, a seguir creciendo como personas y de esa manera influir también en el colectivo, ¿verdad? Porque en que la un medida poco es la vuelta a casa también. es la vuelta a casa, claro, porque al final estamos conectados también ahí, todos con todos, ¿verdad? Pero las cosas parten en uno, es como de adentro hacia afuera que se Mm, producen ahí los, ¿verdad? Entonces puedo quedarme alegando por todas las cosas que pasan afuera o me hago cargo de, al menos yo y mi entorno, ¿verdad? Ir como ahí haciendo estas olas como expansivas, ¿verdad? Así como cuando uno tira una piedrecita en el agua y se van haciendo así como... Entonces, a mí me parece que eso bien. es algo que por lo menos a mí me motiva, me encanta mirar la vida así. Y Me mirar encantó a el la modelo, creo que es súper poderoso porque nos enseña también que los dragones que están ahí, que son esos obstáculos para mí, también son parte del proceso y están ahí para algo y vienen también a enseñarme algo y la forma en que me relaciono con ellos también les puede dar o quitar poder. Eso creo que es muy poderoso. El tema de los guardianes, estar Mm, abierto a escuchar cuál es el calling.
el llamado. Creo que hay muchas cosas valiosas en este modelo y tiene 100% de aplicación también al mundo de las organizaciones. Yo quería ir cerrando esta conversación contigo, Ceci, preguntándote primero, ¿con qué te quedas tú de esta conversación que tuvimos? Sí. Ay, me quedo feliz, lo pasé pero demasiado bien. Encontré bonito como volver otra vez, porque también cuando converso este tema, me siguen apareciendo como cosas que tienen que ver ahí con el viaje del héroe. Es como una manera de ir profundizando también, ¿verdad? Y feliz de que ojalá que les sirva a otras personas, porque también siento que mi vida hoy día es para eso, es para que le sirva a ti, le sirva a otros que puedan escuchar este podcast, que se hagan las preguntas acerca de su vida, las preguntas bonitas, desde la curiosidad, ¿verdad? No desde la tensión de que chuta, que estoy haciendo mal, tengo que, sino que desde, te fijas, desde la invitación que hace la vida a que seas más feliz finalmente, ¿verdad? Bien. Entonces, a mí eso me hace también muchísimo más feliz. Así que estoy muy agradecida de estar aquí, Gabriel, contigo. Oh, muchas gracias. Si la gente quiere conectar más contigo, saber más acerca de lo que estás haciendo, tus programas, ¿cómo lo puede hacer? Pueden conectarse, bueno, me pueden escribir a mi mail, en LinkedIn también, Cecilia Violich, mi mail, cecilia@escuelapnl.cl, y la página de la escuela también, que es www.escuelapnl.cl, así de fácil. Ok. Entonces, ahí pueden conocer también nuestro programa. Estamos ahora, ahora en agosto empieza el diplomado de PNL para coach y terapeutas, el intensivo que hacemos como en un semestre, empieza ahora en agosto. Así que también a los que les interesan estos temas, porque en el diplomado nosotros trabajamos el viaje del héroe con ejercicios. Sí, me imagino, si esto hay que digerirlo. Visitando cada espacio, ¿verdad? Y es muy hermoso, ahí buscándole la intención positiva, desarrollando los recursos y con todas las cosas. Maravilloso. Así que, invitado. Y también tenemos cursos grabados, cortitos, breves, que los puede ver a la hora que quiera, con distintos temas también. Así que escuelapnl.cl, ahí pueden visitar. Cecilia, quiero agradecerte con mucho cariño por que hayas venido a nuestro podcast, a Sazonando tu Liderazgo, y agradecerte que hayas compartido tu experiencia con nosotros y los detalles, algunos de los detalles también de tu propio viaje del héroe. Sí, muchas gracias, Gabriel. Es muy bonito este espacio también que has creado. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Gracias a todos por acompañarnos durante este episodio. Quiero invitarlos a aquellos que quieran saber más, conocer más acerca de mi libro, Créete el Cuento, para potenciar el poder de la acción imperfecta en tu vida y pasar del saber al hacer, de la información a la acción, a través del poder de la acción imperfecta. Los invito a visitar mi sitio web, gabrielfurman.cl. También, si quieres desarrollar habilidades de confianza, comunicación y acción, compromiso y seguridad psicológica también en tu equipo, puedes conectar conmigo vía LinkedIn, escribirme y encantado que nos pongamos de acuerdo para poder tener una reunión, conocer qué es lo que realmente necesita tu equipo o tú o tu empresa. Encantado de poder diseñar un plan que sea útil y a la medida para ti. Me despido con mucho cariño y espero que pronto podamos seguir aprendiendo juntos. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.